cualquier cosa. Alguna experiencia, vamos cantando, vamos llorando, y por eso el pueblo evangélico en Chile no tiene solidez. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Ahora, ¿una iglesia local se puede constituir sin diáconos? Si no cumple, Sí. si no hay alguien que cumpla los estándares, mejor no tener. ¿Una iglesia local puede constituirse una iglesia local sin un pastor? No, pues tiene que haber un pastor. Pero diáconos sí podrían no haber, hasta que Dios levante hombres que cumplan el estándar bíblico. Dios nos ayude. Veamos el llamado. A ver, el llamado del diácono, el llamado del pastor, puede ser sobrenatural, o sea, tiene que ser el llamado que la Biblia dice. Tiene que levantar, tiene que tener el requisito, por ejemplo, vamos a llamar a un hermano para ser pastor, vamos a llamar a un hermano para ser diácono. ¿Cuál es tu llamado? No, el Señor me apareció en un sueño y vi una visión y me dijo, serás pastor. ¿Ah? O como hoy en día, como es un negocio en auge el evangelio, ¿cierto? Vi 300 ovejitas y que todas me decían, ve, y una voz me decía, tú serás el pastor de esa ovejita. Entonces tiene que haber un componente sobrenatural en el llamado del pastor, en el llamado del diácono. En la Biblia habla de eso. Lo que no quita que nosotros, o sea, yo creo en los dones del Espíritu Santo, yo creo que Dios puede llamar a alguien y tratar con él o con ella sobrenaturalmente, y en su corazón revelarle y poner el deseo, la vocación de ser misionero, de servir al Señor, de ser un pastor. También Dios puede poner en su corazón la vocación de ser un diácono de la iglesia de Dios, que tenga, no es necesario ser diácono entre paréntesis para ser un hombre misericordioso o una mujer que haga misericordia en la congregación anónimamente. O sea, primero, o sea, imagínense, nosotros elegimos un diácono y después de que el Señor permita que elijamos un diácono, ese diácono se pone misericordioso. No puede ser, sino que lo tenemos, el Señor lo levanta en medio de la iglesia porque en su corazón Él es misericordioso per se, porque Dios lo ha hecho así y le ha dado los dones del Espíritu Santo necesarios para ser un pastor o ser un diácono. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude el Señor. Entonces, Dios no permite que un llamamiento tan delicado para una autoridad de la iglesia se haga subjetivamente. Dios no permite eso, no es bíblico. Lo que la Biblia enseña es que es un llamamiento con un estándar. Amén. Amén. No es un llamamiento con una profecía. No es bíblico si en una iglesia se compara al pastor con David, por ejemplo. No es bíblico y es una manipulación si en una iglesia se compara al pastor con Moisés. Porque Moisés era un ungido, ¿cierto? Y que tenía un manto sobrenatural. Porque David fue ungido con aceite y Dios le dio el manto de ser el ungido de Dios. Son contextos distintos, cumplieron roles diferentes. Ahora estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo y de su administración local. Y en su administración local el Señor definió dos figuras de autoridad que en ninguna parte del Nuevo Testamento les llama ungidos, o sucesores de David, o sucesores de Moisés, O hijos de Leví. o hijos de Leví. ¿Qué generan este tipo de doctrinas raras que no tienen, no sé de dónde vienen? Generan en la iglesia castas, grupos de personas que se jactan de ser hijos de levita, o soy el ungido de Dios, y genera manipulación religiosa en la gente de la congregación. Ustedes no me pueden tocar a mí y no me pueden decir nada porque yo soy el ungido, porque yo soy la persona que tiene la unción especial de Dios.
toda la iglesia de Dios es ungida. Amén. Amén. Toda la iglesia de Dios es ungida. Amén. No hay diferencia entre un hijo del Señor que el Señor haya salvado ahora, recién, haberlo transformado con el poder del Espíritu Santo, y lo ha ungido Dios. Amén. Le ha dado a beber de la misma bebida espiritual que bebió el pastor de la iglesia. No vale un peso más ni un peso menos, ni tiene una unción mayor ni menor que la que cualquiera tiene. Los oficios de autoridad del Nuevo Testamento son una bendición para la iglesia. La congregación es una congregación bendecida si su pastor es un hombre que realmente es un pastor de Dios. Es una congregación que Dios, el Señor Jesucristo abre su corazón a esa congregación si Dios levanta diáconos de Dios. Es una bendición grande de la iglesia que en una iglesia haya hombres que realmente cumplan los estándares bíblicos. Eso es todo lo que tienen. Son bendición para los hermanos. El mayor sirve Amén. al menor. Amén. Es una muestra del amor de Dios. O sea, si imagínese un hombre que ama la congregación, que renuncia al dinero, que es un hombre que lo único que quiere, si es un pastor, que el evangelio corre, sea glorificado. Si es un diácono, quiere que nadie reciba daño. Los diáconos están atentos a que un hermano nuevo no reciba daño por alguna mala enseñanza, por alguna mala influencia. Están atentos a todas las situaciones donde la iglesia pueda salir dañada a la congregación. Eso es una bendición de Dios a la congregación. No hay ninguna parte de la Escritura que diga que son superiores a nadie. Hay grandes iglesias, grandes organizaciones religiosas. Dios quiera que entre nosotros nunca esto sea así, donde se generan castas de personas. Las personas, por ejemplo, a mí a veces me sentí incómodo, y lamentablemente voy a ser bien sincero, y otras veces me sentí bien. ¿Cierto? Por ejemplo, hay una gran reunión, los diáconos o oficiales de la iglesia se sentaban todos juntos, ¿cierto? Entonces está en la mesa de los diáconos, oficiales de la iglesia. Yo fui a conferencias pastorales donde la mesa era la mesa de los que son producto de la jerarquía ante los gobiernos, supongo yo, porque la Biblia no habla de pastor. Un pastor que está a prueba, otro pastor que es diácono, no existe un pastor diácono en la Escritura. Y pastor presbítero, o sea, cantidades de nombres que se han generado para llenar la necesidad del poder del hombre de las grandes organizaciones evangélicas. Dios tenga misericordia de nosotros. Y Dios nos ayude a hacer una iglesia bíblica y a hacer una iglesia cristiana genuina. Dos oficios de autoridad, el pastor y los diáconos. No son más ni menos que la congregación. Y en el pastorado, y los que son pastores, en el caso, por ejemplo, nosotros, que por ley tenemos que definir una figura de autoridad que es como el jefe de la iglesia, presidente de la iglesia, es un nombre jurídico. Por ejemplo, el obispo de la iglesia, porque hay una necesidad jurídica, pero espiritualmente el pastor más nuevo con el pastor más anciano también son iguales. Hay diferencias de experiencia, hay diferencias de un tipo de a lo mejor mayor o menor estatura espiritual, pero si son pastores de Dios, todos cumplen el mismo estándar. Entonces, ¿pueden haber muchas diferencias si cumplen el mismo estándar? ¿No, cierto? Entonces, ¿por qué hay iglesias? Imagínense, entre nosotros tenemos un pastor, este pastor es tan humilde, no sabe hablar la palabra de Dios, no sabe predicar, pero es un pastor tan humilde. Aquí tenemos de todo nosotros, tenemos de todo tipo de pastores. Tenemos pastores tan letreados, tan intelectuales, conocen la escritura, este no la conoce tanto y este es un ignorante. Entonces son estándares que se han inventado las mismas grandes iglesias para, entre comillas, expandir el evangelio.
para que el Evangelio alcance a las personas por doquier. Dios nos ayude en nosotros. Eso no lo dice la Biblia. Si nosotros tenemos un grupito de personas en una ciudad como los tenemos, y hay varios hermanos de la isla de Maipo, y vamos, nombremos un hermano pastor. Nombremos un hermano pastor. Porque hay varias familias, entonces se hace necesario, y la iglesia tiene que avanzar, por hermano. Entonces, nombramos un hermano XX. ¿Usted tenía una revelación espiritual sobre esto? Siempre hay algo. Sí, yo soñé, yo tuve medio que Dios me habló. Pero su esposa no sirve al Señor. Sus hijos no la acompañan. Él mismo no sabe trazar la palabra de verdad. No cumple los estándares bíblicos que la Biblia dice. Pero nosotros, en pro de ayudar al Evangelio, lo nombramos pastor. Y lo que estamos haciendo es destruir el Evangelio. Dios no necesita que se le ayude. Si Dios quiere poner un pastor, Él levantará un hombre conforme a su voluntad. Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé fe. Nos dé fe. Hay desesperación por tener una mega iglesia, una super catedral, y ojalá la IBEM tenga muchos templos de cientos de personas. Entonces para eso es necesario la autoridad, es necesario tener figuras de autoridad, pastores y diáconos. Entonces, ¿cuál es la tendencia que empuja, que el mal ha levantado en contra de la iglesia? Que los hombres que están al frente de la iglesia, en pro de no sé qué, se pasan por alto los estándares puestos por Dios en su palabra. Me acuerdo que conocí un hombre que lo nombraron de pastor a otro continente, inclusive, a otro lejos. Entonces, era un hombre que no cumplía el estándar bíblico. Entonces, el jefe de la iglesia, el que era responsable de los nombramientos pastorales, dijo, dentro de los requisitos estaba que para ser pastor en esa iglesia, requisitos ya legales, porque es imposible hablar de las figuras de autoridad sin hablar de la parte legal. Los requisitos legales de la iglesia estaba, para ser pastor tiene que ser diácono primero, si no, no puede ser pastor, o oficial se le llama así. Entonces, cuando se le nombró, porque era común en esa iglesia que se nombrara pastor de acuerdo al sentir espiritual de las personas, no a un estándar objetivo. El estándar bíblico para el nombramiento de un pastor o de un diácono es objetivo. El estándar de los hombres es subjetivo. Es porque yo lo siento, porque yo tuve una revelación, o porque tuve una epifanía espiritual, o lo que sea. Entonces el hermano, por supuesto, sí que decía tener un llamado, pero no cumplía el estándar bíblico. Entonces la respuesta de la autoridad de la iglesia, de esa iglesia, que está el pastor que era responsable de los nombramientos de los pastores, dice, el razonamiento fue este, dijo, ¿y los apóstoles fueron diáconos? ¿Y los apóstoles fueron oficiales? Y los que estaban ahí, yo no estaba, yo hubiese dicho lo mismo que los otros, porque también era muy ignorante, y sigo siendo. No, los apóstoles no fueron diáconos, pero fueron apóstoles. Entonces, ¿por qué ponen requisitos nosotros que Dios nos le pidió a los apóstoles? ¿Les suena bien eso? Es totalmente antibíblico. Por eso el testimonio de la iglesia de Cristo está por el suelo. Dios nos ayude a nosotros. Y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Los diáconos y los pastores deben tener algunos dones espirituales. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Porque dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Estos dones que salen aquí, vamos a leerlo ahora, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La iglesia de Dios tiene dones preciosos. Yo creo los dones milagrosos del Espíritu Santo. Aquí habla de algunos dones, y aquí hay varios dones que tienen que tener las autoridades de la iglesia. Por ejemplo, versículo 7 dice, o si de servicio, en servir. Se define como un don del Espíritu Santo, es un don de Dios. O sea, un diácono debe tener algunos dones. El que reparte con liberalidad, los diáconos tienen que repartir muchas cosas en la iglesia. Por ejemplo, son los dueños, en el caso nuestro, son los responsables de administrar las finanzas de la iglesia junto con el pastor. El que hace misericordia con alegría. A veces es fácil hacerle misericordia a alguien que tenga buena voluntad, pero hay gente que no tiene buena voluntad y hay que hacer misericordia con alegría igual. Con la misma alegría. ¿O no? Entonces, ahora, tener un don espiritual no significa necesariamente que yo voy a ser un diácono o voy a ser un pastor. El hecho de estos dones que salen aquí son parte del estándar bíblico. El Señor nos ayuda a nosotros a cumplir ese estándar. Si yo tengo un don sobrenatural de Dios, tengo un don de Dios, por ejemplo, en servicio, soy un hombre muy servicial, un hombre muy atento, pero mi esposa no es cristiana, un ejemplo. No cumple el estándar bíblico porque dice que el marido de una sola mujer y que su esposa le ayude en su ministerio de diácono o al pastor en su ministerio pastoral. Dios nos ayude. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que el Señor nos guarde y nos dé la gracia necesaria el Señor. O sea, tener algún don espiritual no da la libertad de poder decir que alguien puede ser pastor o diácono. El Señor nos dé la gracia. A veces nosotros miramos eso, que esta persona es muy espiritual, que tiene un lindo don, pero el Señor nos invita a mirar esto a la luz de un estándar, no de algo subjetivo, sino a la luz de un estándar bíblico. Requisitos para los diáconos y pastores. Primera Timoteo capítulo 3. Pero antes de ver esto, veamos algunas diferencias que tienen los diáconos y los requisitos de los diáconos con los requisitos de los pastores. Los primeros versículos, desde el versículo 1 al versículo 7, habla de los requisitos de los pastores, y desde el versículo 8 al versículo 10, los requisitos de los diáconos. Son casi idénticos, no tienen mayores diferencias, pero las diferencias que tienen son importantes. Primera diferencia, en la última parte del versículo 2 del capítulo 13 dice apto para enseñar. Requisito del pastor, apto para enseñar. Ese requisito no se le pide a los diáconos. Es decir, si hay un hermano que es un hermano, diáconos, que significa traducido un servidor, que es un hermano que cumple los requisitos que vamos a ver ahora, es un hermano preocupado de la iglesia, y que usted lo interroga con respecto a la teología de la iglesia, a la doctrina que tiene la iglesia, y él entiende perfectamente las creencias de la iglesia. Por ejemplo, nosotros creemos en la doctrina de la gracia, la doctrina de la palabra de Dios. Creemos que cuando Dios salva a una persona, Dios le da su espíritu y transforma su vida. Si su vida no es transformada, nunca ha sido salva. Nosotros creemos que en el bautismo del Espíritu Santo, que Dios va llena de su espíritu
cuando Dios quiere hacerlo a la iglesia en el momento que Él quiere hacerlo. Creemos en los dones sobrenaturales de Dios. Creemos que cuando Dios salva a alguien es imposible que Dios retracte la salvación que le ha dado a alguien. Amén. Imposible, dejaría de ser Dios. Porque si Él me salvó para dejarme que yo sea el que guarde como quien dice, me cuide mi propia salvación, sería imposible, porque No se puede. somos tan malos, somos tan, que si no fuera por la misericordia de Dios, quizás dónde estaríamos hasta mismo. Entonces Dios tenga misericordia de nosotros. La iglesia tiene su teología además, o una iglesia debería tener su línea teológica. Nosotros creemos en esto, creemos en la doctrina de la gracia, creemos en la doctrina del pacto, en la teología del pacto, pero no en el pacto de la gracia. Yo creo que el humanismo es un enemigo de la iglesia. O sea, los pastores tienen que manejarse en ese tipo de... O sea, ¿qué es lo que cree la iglesia y cómo vamos a instruir a la iglesia? Pero un diácono sabe lo que cree su iglesia, pero a lo mejor usted lo pone en un lugar para que enseñe y no es capaz de explicarlo. Hermano, yo sé lo que he creído, mi vida da testimonio de eso, pero no tengo la gracia, no sé cómo explicar, me pongo nervioso, lo que fuere. El hecho de que no sea apto para enseñar no le priva de ser diácono de la iglesia. Ahora, es una bendición grande que una iglesia tenga diáconos que tengan la gracia de enseñar. Entonces Dios nos bendiga. Amén. Pero no es un requisito de los diáconos que sean aptos para enseñar, solo de los pastores. Desnudando las falsas doctrinas. Un pastor que no es capaz de predicar el evangelio y enseñar a la congregación las doctrinas y la teología que en su iglesia cree, no es capaz de definirla, la iglesia no la entiende, se va por las ramas, no le interesa, no estudia la palabra de Dios, se basa solamente en que Dios lo llamó, en que Dios me ungió y el Señor me habló cuando yo era chico y me dijo que yo iba a estar al frente de la iglesia, que iba a ser príncipe de Jehová. Si se basa solo en eso, no es pastor de Dios. Un pastor de Dios tiene el don de enseñar. Amén. Si no, no es pastor de Dios. Dios nos ayude. Amén. Y Dios levante hombres así entre nosotros. Amén. También, por supuesto, imagínense, hay pastores, hay congregaciones donde hay pastores que no son de Dios, como el pastor no tiene el don de enseñar, porque es algo sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Amén. No tiene, estudia, pero no logra plasmarlo en la enseñanza pública del Evangelio, ni escrita ni nada. Y en esa congregación no bíblica, Dios puede salvar. El Señor salva. Y Dios salva a un hombre que sí es apto para enseñar. ¿Sabe lo que se genera? Una tremenda división, grandes problemas y grandes envidias. Y esos hombres dicen que Dios te está probando como David por medio de Saúl. Eso no es bíblico, no es correcto. En una iglesia donde hay un pastor de Dios que tiene el don de enseñar y Dios levanta un diácono o levanta a otro pastor con el mismo don, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo va a haber envidia si ambos tienen la misma dirección en la enseñanza? Y más si tienen la misma teología. Porque, digámoslo, un pastor de la IBEM, que precisémoslo también ahora legalmente, hay pastores y pastores. Hay pastores que no creen la teología que nosotros creemos. Entonces también es importante que los pastores y los diáconos de la iglesia crean la teología que la iglesia cree. Y que sean capaces de enseñarla y promoverla, si es que hemos creído y nos hemos persuadido a la luz de la palabra de Dios de que esta es teología bíblica. Dios nos ayude. Amén. Porque no sacamos nada cuando decimos vamos a traer un pastor, ¿cierto? Y que cree en otro sistema teológico, que hay varios sistemas teológicos. Dios nos ayude. Amén. Bien, la segunda diferencia, la primera ya la vimos.
la última parte del versículo 2, los pastores son aptos para enseñar. El versículo 6 dice, en el versículo 6, hablando de los pastores, no sea un neófito, no sea que envaneciendo se caiga la condenación del diablo. Neófito quiere decir nuevo convertido. No puede ser pastor y tampoco diácono un neófito. No puede ser, porque se va a levantar en orgullo y en soberbia tarde o temprano. Al ver que hay gente que le escucha, al pararse en un lugar, y más todavía si está en una congregación que tiene años de bombardeo filosófico, diabólico, ¿cierto? Que si te ponen al pastor al frente y el pastor no junta la O por lo redonda, tú ora por él. Tú ora nomás y no hagas nada, sino que tú... Sí, imagínense que le ponen un pastor así y el pastor tiene 25 años, o 30 años, un hombre joven. Entonces, ¿cuántos años voy a orar para que te conviertas si ni siquiera es convertido? Porque es un neófito, es un nuevo convertido que seguramente era hijo de, amigo de, algo pasó raro en la parte política de la iglesia, porque la iglesia hoy día se maneja políticamente, con amiguismo. ¿Cómo se llama cuando se ponen en familiares? Nepotismo. Nepotismo. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces imagínense, llega un pastor, nombramos un pastor de la iglesia 30 años y un hombre que no es bíblico. ¿Cuál es el bombardeo de la iglesia? No, tú ora por él para que Dios, porque él tiene la unción de Dios. Dios dice en su palabra, toda autoridad por Dios ha sido puesta, y eso se refiere solo a nivel político, a nivel comercial, de trabajo. Pero con respecto a la iglesia de Dios, la Biblia dice que si estamos en una iglesia apóstata, que sus líderes no cumplen el estándar bíblico, el mandamiento de Dios en Apocalipsis es: sal de ahí. No, ese mandamiento que toda autoridad ha sido puesta por Dios, toda autoridad, eso es un mandamiento que no aplica para la administración de una iglesia local. En una iglesia local, el miembro y el pastor son ambos defensores de la sana doctrina y están para la exaltación de Jesucristo. Y si el pastor que le ponen se equivocaron en la denominación y no cumple el estándar bíblico, debe la congregación confrontar con la verdad. Y si es una iglesia bíblica, va a reconocer su error y van a remover del cargo al tal porque no cumple el estándar bíblico. Es decir, si no es una denominación bíblica, van a persistir en el error, y los miembros con eso tienen toda la bendición y la bendición de Dios para salir de eso. Es una secta que no va a echar pie atrás en reconocer sus errores, llenos de soberbia, llenos de orgullo, por amor al dinero por lo general, o amor al poder religioso. Dios nos bendiga. Amén. El Señor nos ayude. Por eso es delicado, no es llegar y nombrar pastores. Mi anhelo sería que entre estos jóvenes, si esta señorita le levantara pastores, esposa de pastores, diáconos, sería la gloria de Dios. Pero la iglesia no es al mejor pastor. A la iglesia debería dirigirla el Espíritu Santo. Y Dios levantar a sus hijos, y nosotros los que estamos al frente orar que Dios levante hombres de verdad. Amén. Y Dios en su soberanía y en su gracia puede concedernos esa gracia. Pero Dios tiene que dar el estándar. Entonces no puede ser un neófito, porque el parecido se va a llenar de soberbia y va a llegar el momento que lo hemos visto. Miren, la cantidad de iglesias evangélicas que han nacido. Nosotros también estamos dentro de ese grupo. Pero hay una gran diferencia. El Señor nos despertó a la sana doctrina y quisimos volvernos a la palabra de Dios. Y eso prácticamente nos significó ser como payas dentro de una iglesia. Aunque parezca increíble, así como que, ¿y estos quiénes son que vienen a hacerse bíblicos? O sea, una cosa atroz. A diferencia de nosotros, hay muchas personas que ponen de pastor o ponen de diácono, pero como hay el diaconado en una iglesia no bíblica, los diáconos o oficiales son como pastores también. Entonces se generan competencias. Porque el ministerio del diácono es un ministerio anónimo. El ministerio del pastor es un ministerio más público.
Por eso no puede ser un neófito el pastor, ni el diácono tampoco, porque frente a cualquier tipo de alabanza de alguien, debe tener el temple de llevar todo a los pies de la cruz. Entonces, si tenemos un diácono neófito, que tiene un poco de labia para hablar, ¿cierto? Y lo ponemos en un púlpito y va 1, 2, 3, 10, pero siempre hay alguien que le sigue. Entonces va a llegar el momento que él, al verse, ¿cierto?, que alguien lo corrige, no, usted es un joven todavía, usted no debe hablar así, él se va a ir y va a formar una denominación nueva. Y la va a administrar como se le venga en su gana, interpretando la Escritura como él la sienta. Por eso el Evangelio se ha corrompido y se ha ido destruyendo el buen testimonio del Evangelio en Chile y en toda Latinoamérica. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a los requisitos. Con esto terminamos. Versículo 8. Vamos a ver los requisitos que son comunes, diáconos y pastores. Debe ser honesto. La palabra más cercana, porque la palabra en griego no es honesto. Honesto para usted, alguien que no está. En griego, en el original griego, la palabra es como digno. O sea, el diácono tiene que ser un hombre digno. Un hombre que su testimonio personal no habla de perfección. Porque si fuera por perfección, no habría pastores. Ni diácono, ni iglesia. Sino que un hombre, después se vuelve a Dios, estudia su palabra lo convierte y dice, en esto he fallado, en esto he sido un mal esposo, en esto he sido un mal padre, en esto me he manejado mal. El Señor trata con él, trata con ella. Ese tratar por medio de su palabra, de Dios derrama su espíritu y da arrepentimiento. Ese arrepentimiento viene de una forma maravillosa y Dios cambia la vida de esa persona y lo hace digno. Y toda la congregación se da cuenta que es un hombre que va sobre la palabra, camina en Cristo. Y no necesita validarse delante de nadie, porque de alguna forma todos lo van conociendo que es un hombre honesto o un hombre digno. Dios nos ayuda. En el versículo 3 de Hechos capítulo 6 dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Capítulo 3 de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 8, da la situación del prototipo del diácono. Y en el versículo 3 dice, busquen entre vosotros hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tenían que tener buen testimonio, sabiduría. Si un hombre en la iglesia anda con buen testimonio y con sabiduría, ¿lo respetará la iglesia? Amén. Sí. Ahora, con respecto a los diáconos, ¿a qué sabiduría se refieren los apóstoles? ¿A qué sabiduría se refieren? Hay problema, hay una división en ciernes. Hay murmuración, porque en la iglesia a veces hay murmuración. Murmuramos a veces, ¿cierto? Poco, pero se murmura a veces. Entonces, los diáconos tenían que tener un justo juicio, una sabiduría que pusiera las cosas en su lugar. Un hombre, mire, un hombre que se hace el tonto, perdónenme la expresión. En una congregación, ojalá entre ustedes, mis hermanos varones, no sean así, que hay un principio de división en la iglesia. Hay una murmuración por una situación. Y yo me hago el desentendido. Hago como que no está pasando nada porque no quiero tener problemas con nadie. No quiero, mi sentido, mi instinto de autopreservación prevalece. No, yo, mira, con los problemas que tengo en mi casa me basta. No sirve para ser diácono, ni sirve para ser pastor. Dios nos ayude. Tienen que ser hombres que tengan esa sabiduría para intervenir en problemas dentro de la iglesia. El Señor nos ayude a nosotros. Versículo 8 sigue los requisitos: sin doblez. En el griego esto significa sin dos palabras. Lo que conversábamos, hay tantas situaciones en una vida congregacional. ¿Cómo tienen que ser los diáconos? Y los pastores también. La misma palabra con uno
y la misma palabra con otro. Una sola línea. Se da mucho en las congregaciones evangélicas, a lo mejor, sí que ustedes recuerdan que todos hemos sido criados en el Evangelio, venimos de otras iglesias. ¿Les suena esta situación? Oiga, mi hermano diácono o pastor, tengo esta situación con el hermano. Uy, no me diga, no, yo estoy con usted, No, lo que usted dice, yo cuento con mi amor. Me voy de la oficina. Llega el problema, la segunda parte del problema. Oiga, pastor, o por ejemplo un hermano diácono, que son los responsables de estar velando por esa situación. Los diáconos. Los diáconos son los que tienen que arreglar eso en tuerto. Y diácono, a pesar de que ojalá nunca nos tratemos así nosotros, este es mi diácono, o mi pastor, no creo que sea, porque somos pastores del Señor. Amén. Entonces, hermano, sabe que tiene que ser lleno del Espíritu Santo y sabiduría y sin doblez. Sabe que tengo un problema con el hermano tanto y de plata, de una propiedad, de una herencia. En las congregaciones pasan situaciones y Dios todo lo soluciona para su gloria. Mire, acabo de hablar con el otro hermano, pero ¿sabe qué? Yo le encuentro toda la razón a lo que usted dice. Hable con él, pues vea cómo lo va, ¿no? Entonces, esta es la lógica de hacerle el quite al bulto. Es el típico consejo. Mire, hable con él. Si le dice que no, no es de Dios. Si le dice que sí, sí es de Dios. Y me cuenta. Dios tenga misericordia de nosotros. El Señor nos guarde, hermano. Amén. Un diácono no, es un hombre justo, pregunta, porque no le interesa la vida privada de nadie. Sí le interesa que la iglesia sea edificada, que no hayan problemas en la iglesia, que caminemos en paz. Y en base a ese sentir, él se involucra en situaciones de la iglesia. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, Dios nos sacó de las tinieblas y nos aceptó en el cuerpo de Cristo. Inevitablemente tenemos que preocuparnos los unos de los otros. El individualismo capitalista nos sirve aquí. Si soy parte de esta iglesia, me guste o no, tengo que estar siempre preocupado de la salud espiritual de los hermanos. Y muchas veces eso implica involucrarme en situaciones, a lo mejor que en mi corazón no me gustaría haberme involucrado, pero si yo soy un hombre de Dios, llamado a ser diácono, no puedo tener dobleces. Ya me nombraron, el Señor me nombró diácono, o sea, Dios me levantó y dentro de mí, yo digo, se dice a mí mismo el diácono, Señor, dentro de las características que usted me ha dado, yo no tengo dobleces, pero tengo que hacerme un juicio justo de esto. Después que yo me hago el juicio, no cedo. O sea, hermano, yo hablé con el otro hermano y yo encuentro que usted está equivocado. Y le voy a explicar por qué. Una sola línea. Dios nos ayude. El Salmo 15 dice, Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu santo monte, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero ahora a los que temen a Jehová, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Amén. Que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta es una definición breve del carácter del pastor y del carácter de los diáconos. Dios nos ayude. Otro requisito, no dado al mucho vino. Nos guste o no, la Biblia autoriza a beber un poquito. Nos guste o no, yo odio el tema del alcoholismo, pero esa es la verdad. ¿A dónde apunta esta prohibición? Apunta que el diácono no debe ser dominado de nada. No dado al mucho vino significa que no debe ser dominado de nada de esta vida, nada. No tiene que tener dependencia para ser feliz. Nombramos un diácono y ese diácono necesita no sé, algo de esta vida.
Una coca. idolatría. ¿Ah? Bueno, mucho. Licor, lo que dice. ¿Ah? Necesita para tener tranquilidad. No, hay un problema grande en la iglesia, llega a su casa, esposita, para tener tranquilidad, no sirve para diácono. El énfasis de este requisito es que no es dado mucho vino, que él no es dominado de nada, tiene dominio propio. Proverbios 2, 19 y 20 dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Las personas que tienen dependencia de algo terminan siempre siendo perezosos. Tengo dependencia de estar con gente, tengo dependencia de compartir, tengo dependencia de estar siempre en un asado, pero no es el tema de la carne. Lo que el énfasis de Proverbio es estar en el asado. ¿Qué implica? Conversar, relajarse, reírse, hablar de vida social, superficialidad. No hay profundidad en un hombre así. Otro requisito: no codicioso de ganancias deshonestas. Pablo seguramente tenía en mente lo que dice en Tito 1:11, enseñando por ganancia lo que no conviene. Hay personas que buscan el liderazgo de la iglesia solo por dinero. Para llenar sus vientres. Para llenar sus vientres. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. En el caso de nuestra iglesia, los diáconos, a diferencia de todas las demás denominaciones, no conozco ninguna denominación que funcione como el Señor nos ha ayudado a funcionar. Los años declararán si fue sabio. Yo creo firmemente que sí lo es. Yo creo firmemente que sí lo es. Por ejemplo, el directorio de la iglesia, el órgano máximo de la iglesia, los que más mandan, lo preside el obispo, 3 diáconos y 3 pastores. 7. Y todas las decisiones se votan por mayoría simple. O sea, el obispo podría hacer la votación de minoría. Y no se hace lo que uno dice, sino se hace lo que la mayoría vota. Y hay 3 diáconos que no reciben nada de la iglesia. Lo hacen por amor a Dios. Son diáconos de Dios. Y son parte del directorio de la iglesia, el que rige las compras de propiedades, el que rige los destinos de la denominación, los que tienen que ver las situaciones más graves de disciplina bíblica, y 3 pastores que, entre paréntesis, también no viven de la iglesia, sino que todos los dineros de la iglesia los administra la iglesia. Hoy día hay un consejo económico que lo componen 2 hermanas, pero con los años el consejo económico deberían componerlo diáconos de la iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros. Será importante que oremos que Dios levante diáconos, que Dios levante pastores de Dios. El Señor nos ayude a nosotros. Separar el dinero de la fe es esencial en los días que vivimos. Yo le doy gracias a Dios porque no vivo del dinero de la iglesia. Ni siquiera tengo idea quién es el que da más y el que da menos. Y yo mismo doy como un hermano más. A mí me cuesta, el trabajo de repente no es bueno, de repente es bueno, de repente hay que pagar a los proveedores, es difícil la vida. Pero creo que Dios sustenta a su pueblo. Y quiero decir, junto con todos los pastores que Dios nos dé, estas manos me han servido. Estas manos me han servido. Y no he codiciado nada de nada. De tal manera que todo el dinero de la iglesia, que no es poco, para la gloria de Dios, creo que Dios bendice. Es increíble que una iglesia tan pequeña como la nuestra junte tanto dinero. O sea, increíble. Con razón hay hombres que son codiciosos de ganancias deshonestas. No quieren trabajar. La cantidad de personas que he conocido en mi peregrinar desde pequeño en la iglesia evangélica en Chile y en Latinoamérica, una iglesia, por ejemplo, 500 personas conocí, no, yo soy familiar de tal pastor, un pastor importante de la misión, y me dijo que hablara con el pastor porque yo tengo el llamado al ministerio, yo tengo el llamado a ser pastor. Ahora, ¿sabes cómo yo le llamaría? Tú tienes el llamado a no trabajar, porque no son pastores que estudian la Biblia, no son pastores de oración, no son pastores de Dios.
pero tienen camioneta último modelo, vehículos último modelo, viven detrás de una fachada de pobreza, pero estoy seguro que los bancos tienen inversiones multimillonarias, sus hijos estudian gratis, porque se les paga todo como una bendición, dice ellos, de la iglesia, en circunstancias que deberían ser igual que toda la iglesia. Si la iglesia todas se endeuda para estudiar, también los hijos míos se tienen que endeudar para estudiar, salvo que Dios me dé a mí, con mi trabajo, para pagar. Por eso el dinero ha hecho levantar miles de iglesias no bíblicas. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. El Señor nos ayude. Amén. El Señor libre a la iglesia de algún Judas. Porque cuando tengamos 1, 2, 3, 4, 10 propiedades, va a ser, le aseguro que van a haber hombres que van a querer cambiar los estatutos de la iglesia, van a decir, no, porque yo necesito algún tipo de estímulo para servir al Señor, no sé. Miren lo que dice Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era ladrón. Dios nos ayude. Amén. Y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El siguiente requisito es que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hemos hablado de eso, tener limpia conciencia, el misterio de la fe. La fe es un misterio. Que Cristo pagara por mí es un misterio. Amén. Que Él sea la cabeza del cuerpo de Cristo es un misterio. Limpia conciencia. Un diácono que llega a la iglesia, así un caracho, perdón, así una cara, tuvo una discusión terrible en su casa con su esposa, o alguno de sus hijos ya grandes, no sé, y él falló, fue injusto, fue violento, ofensivo, o tuvo un mal día en su trabajo, y él no tiene conciencia de que es un hijo genuino de Dios, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces cuando llega a la actividad de la iglesia local, llega apesadumbrado. Mi papá no me dejó. Enojado porque el diablo me tumbó, hermano. No soy digno, pastor. Que me diga cuando no soy digno. Claro que no eres digno. Porque ya eso, que diga eso ya significa que no entiende que es un hijo de Dios. ¿Y pecamos? Sí. ¿Pecamos o no pecamos? Sí. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿no? Amén. Tenemos que llegar a la iglesia y arrepentirnos ahí mismo. Señor, perdóname, lávame en tu sangre. Creo firmemente que tú me redimiste. Y si yo me mirara a mí, a mi familia, me voy a entristecer. Pero si yo miro a Cristo, le aseguro que el gozo va a inundar mi corazón. Porque hay perdón en la sangre preciosa de Cristo. Si Él me salvó por mis méritos, estamos muy mal. No es entender el misterio del Evangelio. No sirve para ser diácono, menos para ser pastor. La iglesia no sirve, no necesita un pastor que se le note los problemas en la cara. Que siempre ande haciéndose la víctima de todo. Un diácono, un pastor que tiene ese problema, no sirve. Dios nos ayude. Amén. Amén.